Hola, buenas noches a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual del Centro Cultural de España y a esta nueva versión de Escrituras y Feminismos. Escrituras y Feminismos es un programa del Centro Cultural de España que se inició en la gestión del 2020, esta sería su tercera edición, con el objetivo de explorar los diferentes vínculos que se dan y que se pueden establecer entre las escrituras y los feminismos. Este año, durante este primer semestre, vamos a estar presentando el Laboratorio de Periodismo en Profundidad con enfoque feminista, un proyecto, una propuesta presentada por la revista La Brava. Quisiera aquí aprovechar para agradecer a Karen Gil y a Rosa Mills que pensaran en nosotros para presentar esta propuesta. La Brava, para los que no los conozcáis, es un medio digital especializado en periodismo de investigación y en profundidad, con una trayectoria en crear un periodismo transformador. No voy a entrar en detalle a comentar el programa. Ros y Karen nos van a hablar del programa. Lo que sí voy a decir es que está compuesto por 4 módulos, llegará hasta el mes de agosto, y hoy día vamos a presentar el primer módulo. Iniciamos hoy con el módulo que es llamado Enfoque Feminista y la nueva mirada desde el periodismo. Cada módulo va a tener unas sesiones abiertas para que el público en general, no solo aquellos que se han inscrito en los módulos, puedan participar, y para ello hoy contamos con Mónica Campos, salvadoreña, ella es periodista audiovisual de la revista Alaraca del Salvador, a la que también agradecemos muchísimo que haya querido estar con nosotros hoy. Yo, sin más, os agradezco a todos la presencia y le doy la palabra a Ros, quien, como os decía, va a explicarnos un poco más sobre el programa en concreto. Así que, Ros, tienes la palabra. Buenas noches a todas, a todes, a todos, a ti, Juan. Bienvenidas a la primera sesión del Laboratorio de Periodismo en Profundidad con enfoque feminista, organizado por La Brava y auspiciado por el Centro Cultural de España La Paz. La Brava ya tiene casi 2 años de vida como medio digital independiente de Bolivia, creado y gestionado por mujeres periodistas. Se especializa en periodismo en profundidad y de investigación que enfoca en derechos humanos y ambientales, contando sobre todo historias de mujeres, pueblos indígenas y diversidades. La revista es hija de la pandemia y se creó frente a la urgencia de producir material periodístico de largo aliento que haga foco en los temas importantes para la sociedad. Esta necesidad se ahondó mucho más en el contexto de la crisis generada por el COVID, que coincidió también con una crisis del periodismo, en la que, a pesar de los esfuerzos, la cobertura siempre se veía limitada. La revista publica cada semana un contenido en profundidad. La Brava se especializa en crónica y el reportaje, pero también ha explorado propuestas como el ensayo visual, los podcasts o los retratos sonoros. En ellos se ha denunciado el acoso judicial para que las niñas sean madres, las tramas para no poder denunciar los feminicidios de las mujeres trans, o la trata y tráfico relacionada a la minería de oro en el norte de La Paz. Todo ello relacionado con el compromiso de un periodismo independiente, autogestionado y que trata de buscar el mejor trato a sus colaboradoras. Si bien algunas de las periodistas de La Brava tienen ya experiencia en formación, esta es nuestra primera propuesta, el laboratorio, que se comienza a convertir en un esfuerzo por abrir desde nuestra propia experiencia como periodistas a poder formar y compartir con otras. Hemos diseñado esta propuesta del laboratorio con mucho cuidado y cariño para poder brindar un espacio donde aprender, cuestionar y sobre todo crear. Estamos muy contentas de este nuevo ámbito de trabajo que esperamos sea fructífero para apoyar a la creación de un periodismo cada vez mejor en nuestro contexto. Y estamos especialmente agradecidas a los medios y periodistas que están participando de este laboratorio de formación. Yo les dejo aquí y le doy la palabra a Karen Gil, que va a estar explicando un poco mejor cuál va a ser la metodología y cuáles son los objetivos del laboratorio. Gracias, Ros, y gracias a todas las personas que se han conectado, y principalmente agradecer de todo corazón al Centro Cultural de España por darnos la posibilidad de poder realizar esta propuesta que en La Brava lo estábamos maquinando hace mucho tiempo y que, por suerte y gracias a que todas las energías han confabulado, pues este año lo vamos a llevar a cabo.
Para nosotras, como bien lo dijo Ros, es muy importante aportar al periodismo boliviano. Nosotras en nuestro análisis, y así nació La Brava y así también nació el laboratorio, creíamos que vivimos en una realidad que agobia, lastima, violenta y vulnera. Y sentíamos que existen muchas dominaciones, muchas opresiones y explotaciones contra varios sectores de la sociedad, y seguro muchas de las personas que nos están escuchando coinciden con nosotros, pero veíamos que de forma sostenida, sistemática e impune, principalmente estas opresiones han ido contra las mujeres, gracias a que el patriarcado se rige como un sistema único. Un sistema que desde los medios de comunicación pocas veces ha sido y es cuestionado, o al menos de forma sistemática. Por ello, y por suerte, surgieron otras posibilidades y con más fuerza en los últimos años. Una de estas es el periodismo con enfoque feminista. El trabajo que hacemos, La Brava, parte de este enfoque, que nos permite ver desde otro lugar, un lugar que no nos enseñaron en las universidades o en las antiguas salas de redacción. Un lugar que incomoda e interpela al sistema patriarcal. Desde ahí podemos encontrar una serie de herramientas y posibilidades para mirar de forma crítica a nuestro entorno, pero también para encontrar otros modos posibles de convivencia. Y eso es lo que quiere hacer este laboratorio, que como bien ya lo dijeron, durará 4 meses, tendrá 4 módulos y nos brindará conceptos claves para reflexionar sobre los periodismos feministas en Bolivia y en Iberoamérica. Además, vamos a dotar de definiciones sobre los temas a tratar en cada módulo y muestras de lo que actualmente se hace en esta línea. Por supuesto, también vamos a ver todo lo que no se debería hacer. Vamos a analizar y vamos a ver cómo se podría mejorar. Para este laboratorio contamos con la experiencia de mujeres periodistas de Alaraca, El Salvador, Ojo Público, Perú y La Brava de Bolivia, además de una periodista mexicana que reside en Argentina. Y por la participación de todas ellas realmente estamos muy, pero muy contentas, porque sabemos que ellas van a dotar de herramientas y van a enriquecer este laboratorio y a las participantes y los participantes de este laboratorio. Este será un espacio de reflexión y creación sostenida a lo largo de 4 meses. Estará compuesta por 2 partes. Vamos a tener una parte teórica, pero también vamos a tener una parte práctica. En la primera vamos a conocer elementos básicos de cómo investigar desde los feminismos y de forma rigurosa, porque para nosotras, como La Brava, sí nos es importante que el periodismo sea riguroso, porque solo así va a poder contribuir a nuestras sociedades. Estas tendrán una sesión pública, que es la que estamos ahora compartiendo con todas las personas que se han conectado desde sus casas, y 2 sesiones privadas con las participantes que han sido seleccionadas. En la segunda parte es un laboratorio donde, a modo de sala de redacción, las personas participantes tendrán la posibilidad de crear sus contenidos para que tanto de forma y fondo, porque también es importante para nosotras que estos 2 elementos coincidan y trabajen armónicamente, los trabajos tengan la solidez necesaria que requiere el buen periodismo. Vamos a tener los módulos que les voy a contar brevemente de lo que se va a tratar y quiénes van a dictar. En el primer módulo, que estamos empezando hoy, es Enfoque Feminista y la nueva mirada desde el periodismo. Va a estar facilitado por nuestras colegas, a quienes además admiramos bastante, de la revista Alaraca El Salvador, y hoy vamos a tener a Mónica Campos. En el segundo módulo, que va a ser en junio, es el Géneros para la investigación desde las perspectivas feministas. Ahí vamos a contar con la participación de Gloria Ziegler, de Ojo Público de Perú, que nos va a contar además todo el trabajo impresionante que tiene este medio. En el tercer módulo, que titula Formatos en profundidad con enfoques feministas, va a estar a cargo de Cecilia González, una periodista mexicana que está actualmente residiendo en Argentina. Y finalmente, en el cuarto módulo, que es en agosto, este módulo va a ser el del laboratorio intensivo de la edición colaborativa y va a estar a cargo de Mabel Franco, integrante de La Brava,
quien va a guiar a todas las participantes con los trabajos que tienen, pero además no solo lo va a hacer ella, sino van a ayudar de forma de mentorías individualizadas las anteriores talleristas a las que he mencionado, por lo que creemos que cada reportaje, cada crónica que va a salir de este laboratorio va a tener realmente un trabajo muy profundo y va a estar enriquecido por todas estas visiones. Tenemos fe de que las integrantes, las participantes que han sido seleccionadas en este laboratorio, todas concluyan el mismo agosto y tengan los materiales para ser publicados en La Brava y en el blog del Centro Cultural de España. Vamos a hacer todo lo posible para que sean contenidos con altos estándares de calidad, como tiene que ser el buen periodismo y con enfoque feminista. Bueno, para terminar, voy a presentar a nuestra primera facilitadora. Ella es Mónica Campos, ya lo dije, es parte de Alaraca. Alaraca es el medio de comunicación de El Salvador, que se va a hacer cargo del primer laboratorio, del primer módulo. Y bueno, Mónica es periodista audiovisual en El Salvador, se dedica a cubrir temas de desigualdad y violencia de género en Alaraca y es corresponsal de agencias internacionales. Es autora del blog de periodismo con enfoque de género, La Palabra Incómoda, proyecto personal que ha sido republicado en medios centroamericanos como Contracorrientes, Honduras y Manuago Furiosa, Nicaragua. En 2020 publicó una crítica al periodismo tradicional y su impacto negativo en la vida de las mujeres y las disidencias sexuales en la revista mexicana Caja Negra. Ese mismo año realizó la exposición fotográfica Una vida marcada por la violencia, un trabajo visual de 20 historias de desplazamiento forzado LGBTI para Comcavis Trans, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fue parte del equipo nominado de la categoría de innovación del Premio Gabo 2020 por el especial Testigos, las voces que hicieron sobrevivir a El Mozote. Estudió comunicación social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y fotografía en el Centro Nacional de Artes. Inició su carrera periodística como redactora en Diario El Mundo, El Salvador, y posteriormente se dedicó a la producción de videos con contenido periodístico en el Diario Hoy y la prensa gráfica y el periódico digital El Faro. Pues se imaginarán que estamos totalmente contentas por inaugurar con Mónica este módulo y este laboratorio, y deseo de todo corazón que todas las participantes que han podido ser seleccionadas disfruten al máximo este laboratorio y le saquen provecho todo lo que puedan. Mónica, te agradezco infinitamente por ser parte de esta experiencia que nos estamos animando a lanzar con el Centro Cultural de España y La Brava. Y bueno, un abrazo a todas y todos. Hola, buenas noches, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Karen, por esa presentación, por tus palabras. De verdad es que para Alaraca es un gusto estar participando en este esfuerzo que nos parece que es sumamente valioso y que nosotras también hemos tenido algunos esfuerzos muy parecidos y necesarios en nuestro país. Bueno, mi nombre es Mónica Campos, soy periodista en Alaraca y soy corresponsal para agencias internacionales. Como ya hablábamos un poco, lo que vamos a hacer en esta primera sesión es introducir el tema del periodismo feminista. A mí me encantan estos espacios porque son una puerta para que mujeres periodistas feministas de diferentes lugares, de diferentes países, podamos no solo compartir conceptos que aplicamos a la hora de trabajar, sino también nuestras vivencias y nuestras experiencias, que es al final del día de lo que se trata el periodismo feminista, de situarnos en nuestro contexto y a partir de ahí ejercer nuestro trabajo. Para empezar, quisiera comentarles un poco el caso de El Salvador y tal vez al final de la presentación podemos generar un espacio en el que ustedes, desde donde nos vean,
las colegas puedan también explicar un poco de cómo se vive el feminismo y el periodismo en sus diferentes realidades. En el caso de El Salvador, a principios de 2019, todavía era muy difícil posicionarse desde el periodismo feminista, ya que las redacciones eran de un periodismo tradicional revictimizante y sumamente machista. A partir de 2019, muchas mujeres comenzamos a nombrarnos, comenzaron los debates públicos sobre este tema, y a partir de ahí hemos recorrido, digamos, un camino que ha sido difícil, pero que definitivamente ha dado frutos. Hoy por hoy en El Salvador hay 2 medios abiertamente feministas y muchas mujeres abiertamente feministas haciendo periodismo en medios tradicionales. Entonces, para hablar un poco sobre algunas cosas que nosotras nos hemos planteado, discusiones que hemos tenido sobre cómo podemos mejorar desde nuestra postura y desde los diferentes feminismos, cómo podemos aportar al ejercicio periodístico, es que yo quiero darles un breve repaso por conceptos básicos que utilizamos a la hora de hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿alguien podría confirmarme si pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Como introducción al periodismo feminista, es muy importante hablar en un primer momento de perspectivas de géneros. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Cómo se aplica al periodismo? ¿Cómo cambia el periodismo tradicional? Pero también, ¿qué es el periodismo feminista? Y si es lo mismo tener perspectiva de género en un medio de comunicación a tener un medio de comunicación que se posiciona desde el feminismo o los feminismos. En un segundo momento también vamos a ver conceptos básicos que aplicamos a la hora de hacer nuestro trabajo, conceptos básicos tomados del feminismo, de las teorías feministas. También vamos a ver aportes del periodismo feminista y vamos a hacer un análisis de malas prácticas y cómo estas afectan tanto dentro de las redacciones como a las audiencias y a todas las personas a las que nosotras y nosotros estamos hablando desde los medios de comunicación. Cabe recalcar que desde el periodismo feminista nosotras tenemos plena conciencia de que el periodismo es un ejercicio de poder, que hay demasiada responsabilidad en lo que hacemos y es por esto que nos hemos dado la tarea de replantearnos el periodismo tradicional y de marcar estas hojas de ruta hacia un periodismo que sea más respetuoso con todas las personas. En un primer momento es importante tener en cuenta que vamos a comunicar con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué significa comunicar de esta manera? Pues cuando hablamos de comunicar con perspectiva de derechos humanos, nos referimos a contar y desplegar las investigaciones o historias desde un enfoque que interpele acerca de qué prácticas deben transformar la construcción de una sociedad más equitativa, justa, libre y soberana. Es muy importante y tomamos como punto de partida, antes de hablar de un enfoque de periodismo feminista, explicar que estamos tratando de alguna manera de hablar de un tema de derechos. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta porque para nadie es una sorpresa que la palabra feminismo o los feminismos son altamente cuestionados por la sociedad patriarcal y por la noción tradicional de qué es lo correcto en el periodismo, me refiero. Entonces nosotras, cuando hablamos de periodismo feminista, siempre tenemos muy en consideración el hecho de que es necesario este enfoque, porque es un enfoque que también está pegado a los derechos humanos, ¿verdad? Y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está vigente desde 1948. Entonces, desde ahí, ese es un punto de partida para nosotras, para empezar a entablar esta conversación y para amueblar un poco la base
de nuestros discursos y también de nuestro replanteamiento del periodismo tradicional. En El Salvador, por ejemplo, desde hace más de un siglo, los principales medios de comunicación han estado en manos de personas con mucho poder adquisitivo, empresarias, empresarios, en su mayoría hombres, productores de café. Y en ese sentido, por más de 100 años, el periodismo tuvo una mirada que tenía que ver mucho con religión, que tenía que ver mucho con las élites económicas y que tenía que ver mucho con cuestiones o visiones del mundo masculinizadas. Y eso es precisamente lo que nosotras hemos venido como a cuestionar y también lo que estamos intentando de alguna manera cambiar en el ejercicio periodístico. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos, hablamos solo de algunos temas, o sea, esto es importante tenerlo bien claro, que la perspectiva de derechos humanos no significa que solo vamos a hablar de cierto tema, digamos, de violencia económica, o que vamos a hablar del tema de la salud sexual, o que vamos a hablar en un medio de temas específicos en fechas específicas. No, la perspectiva de derechos humanos significa que sí hay temas específicos de violaciones, pero el enfoque, tener este enfoque va más allá de esos temas. O sea, cubrir esos temas no garantiza la perspectiva. La perspectiva nosotros la definimos como esos lentes que nos permiten encarar un tema desde un ángulo específico, aunque sea una historia de espectáculo, de deporte, de judicial, porque también ocurre mucho que en algunos medios quieren encajar el tema de mujeres en una sección y en esa sección vamos a hablar de mujeres. Pero ¿cómo vamos a hablar de mujeres en 2 páginas de un periódico y en la página del final del periódico aquí en El Salvador pasa, vamos a sexualizar las imágenes de las mujeres o vamos a hacer noticias de farándula que crean estos estereotipos y que tienen contenido sexista? Entonces, la perspectiva va mucho más allá de incluir algunos temas adentro de las redacciones. Entonces, también decíamos que esta es una llave al trabajo interdisciplinario, es decir, no solo necesitamos que haya una persona en un medio de comunicación encargada de cubrir cosas sobre mujeres y diversidad sexual, sino que cada eslabón que está interconectado en la redacción pueda tener la amplitud para entender que en cada producto que el periódico, que la revista, que el medio esté publicando hay una responsabilidad y esa responsabilidad es tener esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, esto lo que nos lleva es a preguntarnos, ¿periodismo con enfoque de género y periodismo feminista son lo mismo, sí o no? Pues para nosotras definitivamente no es lo mismo. Sí reconocemos que hay valor en el periodismo con enfoque de género, pero ahorita aquí le voy a mostrar un poco la diferencia que nosotros hacemos sobre esto. La perspectiva de género está definida como una herramienta para entender y contextualizar la información que construimos y difundimos. Su incorporación puede colaborar en la modificación de las estructuras de desigualdad. Esto se ve como una herramienta que en algún momento, y les digo porque yo también he trabajado en medios con enfoque de género, pues así definidos, medios con enfoque de género, en los que de pronto se cubre un tema sobre política y la periodista de política no tiene ni idea de cómo aplicar un enfoque de género. Y entonces ahí hay un poco de, empieza a tambalear la perspectiva del medio en su totalidad. Y empiezan estas discusiones luego de evaluación de qué es lo que pasó ahí. Y lo que estaba pasando ahí precisamente era esto, que se había centralizado el tema de género en prácticamente una isla, una sección del medio de comunicación y entonces que no tenía vinculación con los demás. Eso es básicamente lo que sucede, una crítica que podemos hacer nosotras a la perspectiva de género. Y como contrapropuesta a esto tenemos el periodismo feminista, que es algo más que un tipo de periodismo especializado, dice la periodista Gabriela Wiener.
Entre sus muchas misiones está visibilizar y denunciar las desigualdades estructurales y escuchar el relato de las víctimas y supervivientes de la violencia disimulada durante tanto tiempo por este silencio cómplice entre hombres llamado pacto patriarcal. Por eso, un medio que se precia de dar información y análisis de calidad debe alentar el periodismo feminista en sus páginas como parte de su compromiso con la crítica y la transformación de las condiciones de vida de millones de personas. En esta definición de la periodista Gabriela Wheeler, lo que yo destaco realmente, lo que me hace identificarme como periodista feminista, y en algunas discusiones con colegas, lo que nos hace identificarnos con esta definición que ella hace es la posición política. Ella no lo dice literalmente con estas palabras, pero ahí hay una posición, una postura. Hay una lucha por visibilizar y denunciar las desigualdades. Ya no es solo un marco de referencia en el cual una periodista puede venir y nombrar las cosas por su nombre, como es debido, como se hace en la perspectiva de género, sino que hay una intención de visibilizar y denunciar desigualdades estructurales. Escuchar a las víctimas desde una postura mucho más cercana, mucho menos desde este pedestal en el que el periodismo tradicional ha puesto y ha colocado a los y las periodistas, y más desde la calle, desde ser una persona que ha enfrentado diferentes tipos de desigualdades y violencia también. Y también reconociendo que tenemos privilegios frente a las demás personas o que tenemos algún tipo de desigualdades frente a otras personas. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros entendemos por periodismo feminista. Es muy importante reconocer que esto no es una competencia de sufrimiento, y decimos esto porque muchas veces el contraargumento para nuestra postura desde el periodismo tradicional es que matan más a los hombres que a las mujeres. Sí, es cierto, por ejemplo, en El Salvador, si ustedes tienen como más o menos idea de todo lo que pasa en este país, que realmente es muy difícil, tenemos una tasa de homicidios que es por mucho más alta que la de los feminicidios. Eso lo tenemos muy claro. Y no estamos desmeritando el hecho, porque muchas veces nos dicen que nos victimizamos, ¿verdad? Ese es como el argumento que utilizan los detractores del periodismo feminista. Nosotros lo que decimos es que a los hombres y a las mujeres no los están asesinando de la misma manera. Entonces, esta perspectiva de género que se aplica en el periodismo, que se aplica aunque los periodistas y los medios no se llamen feministas, sí que es importante. ¿Por qué es importante esa perspectiva de género? Es decir, la criticamos, pero también entendemos que tiene un valor. La perspectiva de género nos ayuda también a identificar que una manera de acercarse a los hechos es una manera de acercarse a los hechos sociales desde las desigualdades, y a identificar que un mismo hecho tiene efectos y consecuencias diferentes entre la vida de los hombres, las mujeres y las personas con otras identidades, incluso las infancias. Para ponerles un ejemplo de mi país, nosotras aquí estamos enfrentando desde hace más de un mes un régimen de excepción por una ola de homicidios. El presidente Nayib Bukele solicitó un régimen de excepción que limitaba derechos constitucionales. Y lo que ha sucedido a partir de eso es que han hecho redadas masivas y había el mes pasado más de 10,000 personas arrestadas sin derecho de defensa. Y habían hay muchas denuncias de que estas personas habían sido llevadas a prisión o a las Bartolinas sin tener una base por la cual, una razón, ni siquiera nadie les dijo, mire, lo vengo a llevar por esto y esto, ¿verdad? Reconocemos desde la perspectiva de género que la mayor parte de las personas que fueron llevadas a prisión por el régimen fueron hombres. Por supuesto que lo reconocemos, pero también reconocemos que esta situación va a afectar de manera diferente a los hombres que a las mujeres. ¿Y qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en este caso concreto? A decenas y a cientos de mujeres afuera de centros penitenciarios, tratando de tener información, aguantando hambre, gastando sus pocos recursos, bajo la lluvia, con bebés en brazos,
Es decir, la perspectiva lo que nos hace es identificar que un mismo hecho tiene efectos diferenciados y que esto pasa también no solo por el género, sino por otras categorías que la sociedad nos impone y que crean desigualdades. Entonces, ¿cómo entendemos el género? Para hablar de género es importante que tengamos algunos conceptos, ¿verdad? Pero nosotras partimos nuestra crítica al concepto de género desde la visión del binarismo de género. ¿Qué es el binarismo de género? Es el modelo que establece dos únicos géneros, el masculino y el femenino, y los atribuye a dos únicos sexos posibles, el sexo femenino, unido al género mujer, y el masculino al género hombre. Y hago comillas porque es la manera en la que está entendido el sexo y el género actualmente, aunque nosotros tenemos una crítica sobre eso y una posición al respecto. Y esta posición y esta crítica está basada, como decía anteriormente, en derechos humanos, ¿verdad? Entonces nosotras, como Alaraca, defendemos el derecho de toda persona a identificarse como desee identificarse, y estamos de alguna manera siempre tratando de hacer o de desmontar el mito del binarismo de género que es tan fuerte en nuestras sociedades latinoamericanas. Y para ampliar un poco esto del binarismo de género, es importante también entender el sexo y el género. El sexo es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que definen como varón o como mujer a los seres humanos, y está determinado por la naturaleza. El reconocimiento de la intersexualidad pone en jaque algunos de estos saberes que, sin embargo, siguen siendo útiles a la hora de las conceptualizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotras tenemos una crítica al binarismo de género, al sexo, al género, nosotras seguimos utilizando estas categorías para nombrarlas, porque es importante, antes de desmontarlas, tratar de comprender cómo estas categorías han sido creadas por el entorno social y tienen un peso en la vida de cada persona individualmente. Ahora, el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propia de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino. Esta atribución se concreta usando como medios privilegiados la educación, el uso del lenguaje, el ideal de la familia heterosexual, las instituciones y la religión. El concepto de género que está presentado aquí, lo que más nos llama la atención, lo que más nos importa de este concepto, es cómo está construido el hecho de que se te asigne un género de femenino o masculino y en qué está basado. Está basado en la educación, en el lenguaje, en la familia, en las instituciones y en la religión. Y son precisamente esas instituciones de socialización las que van a ser objeto de contraloría y de alguna manera de crítica por parte del periodismo feminista, porque sabemos que son estas instituciones socializadoras las que están generando que las etiquetas que se nos ponen o las categorías que se nos asignan a las diferentes personas, ya sea por nuestra expresión de género, por nuestra orientación sexual, por nuestra etnicidad, etcétera, sean categorías superiores o inferiores dependiendo de lo que la sociedad dicta, ¿verdad? Dependiendo de lo que el entorno o de lo que la sociedad considere como superior o como objeto de opresión. Entonces, ¿qué nos dice la sociedad sobre este binarismo? ¿Y qué es lo que la sociedad también plantea como una manera de deber ser de este binarismo? Bueno, si se es hombre y se es mujer, es evidente que tenemos roles asignados diferentes, abismalmente diferentes,
y que están delineados también por la desigualdad y la sumisión. Si un hombre es un jefe o un líder, o se apunta a que el ideal de un hombre sea un jefe o un líder, el ideal de mujer es una esposa. Se habla de un hombre procreador y de la mujer siempre es madre. El hombre está siempre calificado como una persona fuerte y a la mujer se habla de que es un sexo débil. Se considera que lo correcto es que el hombre sea racional y no emocional, los hombres no lloran, etc. En cambio, las mujeres estamos definidas por la sociedad como seres emocionales, emotivos, y que tenemos que tener toda una estructura de tener como esta empatía desbordada por quien sea, ¿verdad? Y de aquí vienen también otros temas como, de aquí se desprenden temas de cuidados y etc. Hablamos que también el hombre históricamente ha sido nombrado proveedor del hogar y la mujer la administradora. El hombre territorial y público y la mujer doméstica. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en el número de hombres que están participando en política, por ejemplo, o el número de hombres que están designados a trabajos en calle y trabajos que son más de interiores, son siempre asignados de manera casi autoritaria a mujeres, sin tener como preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son tus aspiraciones? A las niñas desde pequeñas se nos relega a los cuidados del hogar o a trabajos tranquilos, y ya luego, si quieren, podemos hablar como experiencias personales que hemos tenido con este tema. Yo en lo personal he tenido mucha experiencia con eso, porque el trabajo que hacemos en calle, sobre todo la gente que hacemos periodismo visual, siempre ha sido visto como que es para hombres, ¿verdad? Entonces, todas esas discusiones las vamos a tener también en torno a estos conceptos. Y también se representa a un hombre como conquistador y a la mujer como sumisa, al hombre como sexual, a la mujer como reproductora. Todos estos conceptos creo que también puse estas dos imágenes porque me parecen como que resumen toda esta cultura, toda esta tradición de relegar a la mujer a la cocina, a la servidumbre de alguna manera de los hombres. Este que tenemos aquí es un anuncio bastante antiguo en el que se le ve a ella en una posición de esposa, de sumisión, ni siquiera podemos decir que es como una posición, o sea, está hincada, ¿verdad? Es una posición realmente subordinada, que siento que ya no está enmarcada únicamente en lo doméstico, sino en la sumisión. Y acá un anuncio un poco más reciente de una mamá enseñándole a su hija, no a su hijo, ni siquiera es un papá enseñándole a su hija, es una mamá con su hija en un anuncio de lavaplatos, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener en cuenta que todos estos mensajes están llegando a las personas independientemente de su identidad de género, de su orientación o de su expresión de género, desde hace muchos años y a través de todos los medios posibles. Entonces, es definitivamente esa narrativa la que nosotras estamos dispuestas con el periodismo feminista a replantear, a criticar y de alguna manera a generar nuevas narrativas de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, de qué es la identidad y de problematizar, ¿verdad? También el concepto de género. Y es precisamente, hablando ya de temas un poco más fuertes a la hora de hacer periodismo, fuertes en el sentido de lo doloroso que puede ser cubrir temas como, por ejemplo, feminicidios, que también hay que hablar mucho sobre salud mental de periodistas en ese tema y en otros temas que pueden ser difíciles, que una se ve de alguna manera en una gran responsabilidad, porque lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en el caso más reciente que se ha hecho viral, el caso de Bani Escobar en México, hemos visto una cantidad de mensajes revictimizantes a partir de notas periodísticas que espectacularizan el hecho.
que es un hecho que realmente ha sido terrible y que debió haberse tratado de la manera más respetuosa posible. Y lo que hacen las personas, los medios, los periodistas y las personas que están comentando en los posts de los medios o que hacen su propio contenido para especular sobre el caso, es precisamente apelar a que ella falló a este ideal del ser mujer. Ella estaba tomada, ella había salido de madrugada, ella no avisó a sus padres, no estaba en su entorno doméstico, ella estaba en una situación emocional. Entonces, todas estas cosas es bien importante tenerlo claro a la hora de hacer el análisis y de nuestro trabajo, pero también del trabajo de los demás y a la hora de proponer cómo vamos a tratar esos temas. Tenemos que ser cuidadosas, cuidadosos a la hora de plantear este tipo de temas. Luego vamos a ampliar un poco en el caso de Devani, que a mí realmente me parece un caso tristemente ejemplarizante de qué no se debe hacer y de la responsabilidad que se tiene como medios de comunicación. Y bueno, para continuar con la presentación, hay también la necesidad de definir el patriarcado, porque el patriarcado es un sistema en el que todos estamos inmersos y que de alguna manera es lo que nos mantiene en una posición de desigualdad. Y entenderlo y de alguna manera explicarlo nos va a ayudar a dibujar algunas líneas que pueden servirnos para informar de una mejor manera y también para hacer que las personas tengan una vida menos, digamos, nosotras hablamos a veces de cuál es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a arreglar la vida de las personas con una nota, pero sí que podemos incidir de alguna manera en la educación, podemos incidir de alguna manera en la manera de ver el mundo de las personas. Entonces, por eso nosotras primamos la definición del patriarcado y de ahí nosotras trazamos una línea de qué es lo que hacemos y no hacemos. Entonces, el patriarcado es un sistema de organización en el que las posiciones de poder, ya sean económico, político, religioso y militar, están sustentadas exclusivamente o mayoritariamente por varones, ejerciendo una violencia sistemática y estructural hacia la mujer, la niñez y la diversidad. Según la historiadora Gerda Lerner, el patriarcado surgió hace miles de años como una forma de control masculino de la reproducción y la transmisión de la propiedad por vía paterna. Entonces, es importante este concepto de patriarcado porque también nos dibuja un poco a cuáles van a ser de alguna manera nuestros obstáculos a la hora de hacer periodismo feminista. Y esos obstáculos realmente es un aparataje, es un sistema de organización en el que todos los países del mundo, en su mayoría, están inmersos y en el que es probable que seamos vistos como una narrativa nociva para las personas. Y eso nosotros los tenemos bien claro y por eso es que decimos que también el periodismo feminista es una posición política, porque reconocemos de alguna manera que hay un sistema que perpetúa todas esas desigualdades y tenemos desde el feminismo, al nombrarnos como feministas, de alguna manera la intención de desmarcarnos. Tal vez no tengamos la respuesta de cómo vamos a hacer un nuevo sistema, pero sí que estamos trabajando para de alguna manera hacer que estas cosas vayan cambiando poco a poco. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que organizan y dirigen la sociedad? Estas que son los pilares del patriarcado. Estas son la religión, las leyes, la educación y tristemente aparecemos ahí entre estas instituciones los medios de comunicación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque son cuestiones a las que nosotras apuntamos a la hora de plantear nuestros temas y sí que es importante también decir que no estamos por ejemplo, en contra de la religión, no es esa la problematización que nosotros llevamos hacia la religión. No es nuestra intención decir quién, o sea, puede o no ser religiosa o religioso. La intención no es eso, sino más bien los efectos que los preceptos religiosos pueden tener
sobre ciertas poblaciones. Eso sí es muy importante. También cuando hablamos de leyes, ¿quiénes están haciendo estas leyes? ¿Para quiénes son beneficiosas estas leyes? ¿A quiénes afectan estas leyes? Ese es otro de los ejes que nosotros también en el periodismo feminista trabajamos mucho, porque como estamos viendo en este esquema, es uno de los pilares del patriarcado de la legislación. La educación, trabajamos también muchos temas de educación, tratamos de ir a las escuelas y de ver cómo están aprendiendo las niñas, los niños, las niñas, qué herramientas tienen, qué les falta, qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que sí se está haciendo. Y sobre todo, de alguna manera, la educación integramos también a nuestro contenido. Es decir, no solo damos y tomamos la educación como un tema a investigar, sino que tomamos algunas veces este rol de educadoras, que también es como responsabilidad de los medios de comunicación, es una de las funciones de los medios de comunicación, entretener, informar y educar. Entonces nosotros tomamos muy en serio eso porque sabemos que la educación es uno de estos pilares. Y bueno, como medios de comunicación, lo que ya veníamos hablando, tenemos esta responsabilidad y a través de los años sí que hemos tenido también mucha culpa en cuanto a todas estas violencias en el imaginario colectivo que se han instalado a través de los periódicos, la televisión, la radio, etc. Pero también es importante para esta discusión entender que el género nunca está solo. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes opresiones que una persona puede estar sufriendo, las diferentes desigualdades que una persona puede estar sufriendo, no solo están delimitadas por su género, si es un hombre, si es una mujer, si es una persona no binaria, si es una persona transgénero, sino que por todas las circunstancias que este sistema patriarcal nos puede estar dando a cada persona, ¿verdad? Sabemos que dentro de este sistema se nos categoriza según nuestras cualidades o según algunos, se nos describe de algunas maneras dependiendo de nuestras cualidades. Entonces, por eso es que nosotras tenemos siempre muy en cuenta el término de interseccionalidad. Ese término fue acuñado en 1989 por la profesora Kimberly Crenshaw, que recurrió a la metáfora de la intersección o el cruce para explorar cómo la racialización, la etnicidad y el género pueden afectar la vida de las mujeres de distintas formas. Actualmente se incluyen en este concepto la discapacidad, la orientación sexual, la clase y la clase social, la clase económica. Nosotras tenemos muy en cuenta que el término raza es un término que no está adecuado a todos los contextos. Sin embargo, en algunas ocasiones es utilizado como una categoría de análisis. Es decir, existe esta crítica a ese término y entendemos que el término más recomendado actualmente es etnicidad, y si quieren luego también podemos ampliar sobre eso. Pero sí que en algún momento lo utilizamos para este tipo de análisis y como categoría, sobre todo cuando se habla en contextos en el que el término raza sí que es utilizado y que sí que es aún tema de discusión, ¿verdad? Como podría ser en Estados Unidos. Y en este esquema tenemos dibujado este término de la interseccionalidad. En este esquema podemos ver en la parte superior la normatividad o el privilegio de la normatividad, que es todo aquello que la sociedad patriarcal nos dice que está bien, que es aceptado y que por lo tanto va a tener privilegio, y en la parte de abajo todas aquellas características, identidades que pueden generar que una persona sea oprimida y que por lo tanto va a crear resistencia. Es como bien importante para nosotras tener claros estos términos y también este esquema de las desigualdades, porque nos ayuda también a situarnos a nosotras
entre nuestros privilegios y nuestras, de alguna manera, las discriminaciones que sufrimos como personas. Nosotras como periodistas feministas sí que estamos como muy conscientes de esto a la hora de hablar con las personas, pero también a la hora de problematizar sobre nuestra propia realidad, porque para nadie es un secreto que también estamos trabajando en un contexto en el que somos sumamente violentadas. Entonces, el ejercicio del periodismo feminista para nosotras no solo es ver hacia afuera, sino también ver hacia adentro. Y en ese ver hacia adentro, en algún momento, ir donde nuestros colegas y decir, miren, estamos haciendo esto mal, hacia adentro estamos criticando hacia afuera y hacia adentro están pasando estas cosas. Entonces, es bien importante para nosotras tener esto bien dibujado, porque puede que de alguna manera cuando hablamos de el feminismo se simplifique a temas de mujeres y esto no es así. El feminismo es una sombría de muchas corrientes que están siempre en discusión, que están siempre en elaboración de nuevos conceptos, que están, y eso creo que es lo bello del feminismo, también lo rico del feminismo, que somos muchas mujeres, muchas personas las que estamos definiendo las opresiones, definiendo las resistencias, pero también definiendo qué es lo que nosotras buscamos y hacia dónde podemos apuntar. Entonces, como prácticas personales, las periodistas feministas nos dedicamos al estudio de los feminismos y de los conceptos relacionados con la diversidad sexual para confrontar estos conceptos con nuestras fuentes a la hora del reporteo. Y esto lo planteamos como prácticas personales porque lamentablemente en nuestro país, en la academia, el periodismo no nos enseña absolutamente nada de lo que yo les estoy comentando aquí. Es decir, llegamos de la universidad a las prácticas, a los medios de comunicación, a medios en los que las líneas editoriales son masculinizadas y machistas y revictimizantes y violentas, a aprender a hacer periodismo de esta forma. Entonces, es realmente una práctica personal ir y decir, bueno, esto me parece que no está bien, yo sé que yo lo aprendí así, yo admiro a la persona que es mi editor y de verdad que ha ganado premios, que bueno, pero no me parece lo que está haciendo, está revictimizando, está utilizando un lenguaje que discrimina a las personas, entonces yo vengo y me dedico a ampliar mis conocimientos para aplicarlos a la hora del reporteo. Eso es básicamente lo que nosotras hemos estado haciendo en los últimos años y lo que nosotras estamos animando a hacer a periodistas jóvenes aquí en El Salvador, sobre todo porque a diferencia de otros países, nosotras no tenemos todavía en la academia ni siquiera enfoque de género, mucho menos perspectiva feminista. Y de estas desigualdades que se han identificado de la interseccionalidad, también parte las diferentes discusiones que hay en el feminismo y por eso hablábamos de los feminismos. No voy a entrar como en una definición puntual de cada uno, sino más bien quería comentar que el feminismo no es una sola corriente ni una sola teoría, sino que es una teoría que está en discusión constantemente y que también tiene mujeres posicionadas desde diferentes territorios y diferentes realidades, ¿verdad? Cuando nosotras comenzamos a hacer este tipo de análisis y llevamos esta discusión y la pasamos de lo privado a lo público, por lo menos en El Salvador, realmente tuvimos muchos problemas. Por ejemplo, a la hora de posicionarnos ya públicamente ante nuestros pares masculinos y ante las redacciones tradicionales. Por eso es que han nacido estas dos revistas feministas que hay en El Salvador. Y con el nacimiento de estas dos revistas feministas, muchas mujeres y medios tradicionales también se han atrevido de alguna manera a nombrarse feministas y ponerse un pañuelo verde para ir a una marcha del 8 de marzo, por ejemplo. En esa situación era en la que estábamos hasta hace unos 4 años. ¿Y qué es lo que decimos nosotras ante esta censura de los hombres, que son nuestros colegas en la sala de redacción?
que abogan por la objetividad. Incluso hoy en 2022 se escucha eso de la objetividad. Nosotras decimos que el ejercicio periodístico no es neutral ni es objetivo, que no somos personas ejerciendo una profesión, que somos parte integrante de una sociedad y tenemos ideas acerca de cada una de las cosas que hacen en nuestra vida cotidiana y supuestos acerca del deber ser, que les quede también a las niñas, los niños y adolescentes. Esta es una frase que encontramos en un manual de guía de periodistas de UNICEF que realmente le hemos hecho propia porque nos parece que es realmente lo que define esta lucha por posicionarse a través del periodismo, hacer un periodismo situado, hacer un periodismo desde el conocimiento y también desde las vivencias de nuestros propios cuerpos, cosa que hemos tenido que luchar y buscar espacios propios para hacerlo. Así nace de alguna manera Alaraca y así nace de alguna manera también Revista La Brújula, que es otro medio salvadoreño que está posicionado como haciendo periodismo feminista. Y a lo que nos enfrentamos también en el desarrollo de hacer ese tipo de periodismo fue a la minorización o a la minimización, podría decir alguien. Venían y nos decían, es que esas cosas son cosas de mujeres, entonces no afectan a toda la gente. Es un tema chiquito, es un tema que no es universal. Y entonces nosotras venimos y tomamos las palabras de la antropóloga Rita Segato, que dice que la palabra minorización conjuga una serie de aspectos que afectan la representación de las mujeres y de la posición femenina con sus predicados en el pensamiento de la sociedad. Minorizar alude aquí a tratar a la mujer como menor y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, lo privado y en especial de lo particular como temas de minorías y en consecuencia como tema minoritario. ¿Saben qué es lo interesante, por ejemplo, en el caso de El Salvador? Que las mujeres somos más del 50% de la población, es decir, los temas de mujeres. Por ejemplo, en mi país no son un tema menor y en ningún país son un tema menor ni de minorías. Y ahora, si hablamos de que el periodismo feminista apunta a las mujeres y a la diversidad, junto con las personas de la diversidad somos mucho más del 50%. Entonces nosotras en nuestro planteamiento decimos eso, nuestros temas son prioritarios, son universales y no vamos a permitir que se nos encajone en una sección, en una página, en temas, como dicen ellos, de mujeres, ¿verdad? No es eso lo que nosotras, digamos, es como una contranarrativa a esta minorización lo que nosotros estamos haciendo. En ese sentido, ¿qué es lo que aporta el periodismo con perspectiva de género y el periodismo feminista? Más honestidad, reconoce y problematiza el periodismo de ejercicio de poder, la posición del periodista. ¿Esto qué quiere decir? Yo reconozco que como periodista tengo un privilegio y lo voy a usar de la manera más responsable y más honesta que pueda. Mayor rigurosidad, ¿qué quiere decir esto? Nos hace cuestionar nuestras percepciones, nuestros prejuicios, problematiza conceptos o posturas populares, nombra y visibiliza los hechos de manera más específica. Es más responsable porque es más responsable, no revictimiza, no reproduce estereotipos como el estereotipo de la víctima, los ideales de santa versus puta, que algunas veces se ha utilizado ese lenguaje en medios salvadoreños y en medios latinoamericanos. Las personas sujetas son los expertos y expertas en sus propias vidas, es decir, yo como periodista no puedo ir y adjetivar y categorizar a la persona a la que yo voy a ir a entrevistar por X tema. Yo tengo que ir abierta a preguntarle cómo te identificas, a preguntarle cuál es tu realidad, cómo ves tu realidad. Y a partir de eso, crear un contenido en el que la persona se sienta representada. Eso para nosotras es sumamente importante. También el periodismo feminista no nos convierte a nosotras en protagonistas de la historia. Es decir, no es, yo soy periodista y soy casi que superheroína porque fui a no sé dónde y voy a contar lo que vi. O sea, sí contamos lo que vemos, pero tomamos en cuenta la visión de las personas que participan en la realidad que estamos contando. Y también no convertimos a las personas que están leyendo nuestros productos en personas violentadoras. No queremos participar del morbo. No queremos
definir y describir situaciones revictimizantes de manera que las personas puedan sentirse ofendidas. No exotizamos a las personas y también verificamos las representaciones que hacemos, que no sean representaciones dañinas ni representaciones que estén generando estereotipos. También es incluyente, tenemos diferentes voces como protagonistas y fuentes, y tenemos historias complejas con matices y representaciones plurales. ¿Qué más hace el periodismo feminista? Bueno, evitamos la revictimización, como ya decíamos, usamos lenguaje inclusivo, problematizamos la representación de la víctima, primamos el enfoque de sobrevivientes, hacemos a las personas en su diversidad protagonistas activas en la historia, usamos datos, y esto es muy importante, no usamos datos como base única de nuestro reporteo, porque en algún momento la utilización de datos puede deshumanizar. Un ejemplo, en El Salvador se habla mucho cuando se habla de violencia LGBT, sobre todo de mujeres trans, el tema de los crímenes de odio. Y entonces decimos, por poner un ejemplo, en el 2019 solo hubo 6. Solo hubo 6 crímenes de odio, qué poquito, no es representativo. Un momento, es que las cifras, es decir, las cifras no deben de ser grandes para que nosotras y nosotros analicemos el hecho que está sucediendo, la manera que está sucediendo y la gravedad del asunto que le está sucediendo a las personas trans en nuestro país. Es decir, sí usamos cifras, pero tenemos mucho cuidado de que estas cifras no estén utilizadas de manera que deshumanicen el problema que estamos enfrentando o la realidad que estamos queriendo visibilizar. Otra de las cosas es que también cuestionamos las políticas públicas, como lo decía antes, cuestionamos la moral religiosa, y este último punto, que para mí es el punto clave del periodismo feminista y lo que de alguna manera lo diferencia también de la perspectiva de género, es cuestionamos las malas prácticas o las prácticas machistas dentro de los medios de comunicación. Y ese es el problema por el cual, o la situación por la cual muchos medios de comunicación, hoy en día somos medios de comunicación de alguna manera separatistas, sí que somos de mayoría mujeres, casi solo, bueno, los periódicos feministas que estamos, somos solo de mujeres. Nosotras tenemos un chico en nuestra redacción, pero en este momento en que nos estamos construyendo, en que estamos tratando de eliminar las malas prácticas, nosotros hemos decidido colectivizar a partir de las identidades de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Y esa es una posición que hemos tomado a raíz de que nuestros esfuerzos por alguna manera hacer ambientes de trabajo que sean manejados desde la ética feminista, que incluyan de manera integral la ética feminista, lastimosamente aún no han dado frutos, y tenemos como varios casos de violencia de género dentro de las reacciones, dentro de los medios de comunicación. Entonces, nuestro llamado siempre es, de alguna manera, si vamos a hablar hacia afuera, tratemos de nosotras adentro, nosotras adentro, tener esa solvencia moral, ¿verdad? Tratar de generar un espacio equitativo para todas, todos y todes, en el que nos sintamos cómodos de ser, o sea, de tener incluso una identidad. Hasta eso es como realmente problemático en nuestras redacciones. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, hablamos con unas colegas, necesitamos más periodistas de la diversidad en las redacciones, definitivamente, porque en los medios tradicionales, que son la mayoría, prácticamente son contadas las personas de la población LGBT que han tenido el acceso a entrar a las redacciones, y la representación sí que es necesaria. O sea, nos decía un chico una vez en un conversatorio que no se van a resolver todos los problemas integrando a personas de la diversidad, pero la representación, por supuesto que es necesaria. Y además que los problemas de la diversidad sexual también deben ser contados a partir de la perspectiva de las personas de la diversidad sexual, y nosotras estamos como bien claras en esa situación. Entonces, buenas prácticas antes de publicar: volver a los sujetos, a las sujetas, a las personas que son parte de la publicación. Algunas personas
refutan esta práctica que nosotras tenemos en algunos casos, pero realmente esto lo que nos ayuda es a evitar cualquier revictimización que podamos estar haciendo sin darnos cuenta, o una representación que no sea agradable para la persona. Yo realmente vuelvo a las personas entrevistadas cuando son temas de desplazamiento forzado, por ejemplo, cuando son temas de violencia o cuando son temas en los que la vida de la persona corre peligro, cuando son fuentes en off. Yo sí que lo hago, esto de volver a las personas y decir, mire, no les enseño todo el reportaje, pero mire, esto es lo que escribí. Usted siente que no está en peligro con esto que yo voy a publicar, y respetar siempre la decisión de las personas. En el periodismo tradicional, lastimosamente, esta es una práctica que no es bien vista y es una práctica que sí que ha generado problemas para muchas personas. Anteriormente, ¿verdad? Que han hablado con periodistas. Y luego dialogar y volver a dialogar sobre las representaciones en los textos y las fotos, eso ya como una práctica interna que hacemos en Alaraca. Cuando hablamos de malas prácticas, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué es lo que queremos de alguna manera dibujar? ¿A dónde está la línea entre qué es lo que sí es responsable y qué es lo que de verdad le está haciendo daño, no solo al periodismo, sino también a las personas en general? Y hablamos también de esto de minorizar o revictimizar. Aquí tenemos este ejemplo de una nota de La Nación que dice: horror en Ecuador, encuentran muertas a 2 turistas argentinas, los cadáveres fueron hallados a 100 metros de la playa, tenían heridas en la cabeza y el cuerpo, estaban envueltos en bolsas de plástico. Desde nuestra perspectiva, nosotras entendemos cómo trabajan los medios tradicionales, pero desde nuestra perspectiva, el hecho de describir este tipo de situaciones violentas sobre los cuerpos de las mujeres revictimiza a la persona. Es cierto que la persona pues ya no está, falleció, la asesinaron, fue un feminicidio, la persona ya no está y no es capaz de defenderse, pero sí que tenemos una responsabilidad en el hecho de entender que es una persona, de entender que estamos hablando de alguien y que hay un círculo familiar alrededor de esta persona, y que además estamos dando un mensaje de cómo se están tratando los cuerpos de las mujeres de una manera muy fría, ¿verdad? Entonces, nosotras sí tenemos como mucho cuidado en la revictimización y en cómo vamos a describir escenas de violencia hacia el cuerpo de las mujeres y de las personas de la diversidad. Otra mala práctica, otro ejemplo de mala práctica que nosotras tenemos muy seguido, que hemos visto muy seguido, es esto de culpabilizar a la persona que ha sido violentada. En este caso, hablábamos del caso de Evany Escobar, que es un caso que la verdad yo me he propuesto de manera personal a seguir no sigo solo en lo que están poniendo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, porque creo que es un caso lamentablemente ejemplarizante de qué es lo que hay que evitar y de qué es lo que no hay que hacer. Luego de todo este debate que se dio a raíz de este caso, salieron este tipo de notas que culpabilizaban a la joven, que una joven que ya había sido asesinada, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta nota que dice: no salgas, hay mucha inseguridad, el consejo que la madre de Evany Escobar le dio la noche de su desaparición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué titulamos así? ¿Por qué es importante esa noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la importancia y qué le está restando esta frase de la madre a el problema de la inseguridad de las mujeres en México, que es un problema tan duro? O sea, yo creo que el enfoque de esta nota es un ejemplo de alguna manera, lo que se dice digamos, en la Vox Populi, que decimos aquí, ¿verdad? O lo que se dice en el día a día de, le pasó porque no hizo caso a los papás.
Entonces, ese es el tipo de simplificaciones que tenemos que tratar de evitar a la hora de enfocar nuestros temas, de titular nuestros temas, incluso si no hubiera sido ese el enfoque de la nota, pensar si era o no prudente poner esa cita directa de la madre, ¿verdad? Porque otra cosa es importante. Sí, los sujetos, las sujetas de lo que está sucediendo pueden decir muchas cosas, pero yo como periodista sé que si yo escribo eso, voy a generar en las personas esa reacción. Ah, la mamá le dijo y ella no hizo caso. Entonces, realmente es una cuestión bien problemática y hasta en eso hay que medir cuál es la consecuencia de lo que vamos a decir. En esta otra nota que fue publicada en El Tiempo, también tenemos ese otro titular de Devani Escobar: su papá pide a los jóvenes estar atentos al peligro. En esta nota puede parecer que es como con una buena intención, puede verse como de alguna manera que es un padre que está dando un mensaje a las y los jóvenes en general, pero realmente lo que hace es, en este contexto tan violento de los países latinoamericanos, de alguna manera dejar la responsabilidad en las juventudes. Y en eso sí es como bien importante mencionar que cuando ese tipo de cosas pasan, hay personas que se ven afectadas colateralmente por las situaciones de violencia, en este caso, las y los jóvenes. Se les está haciendo un llamado directo cuando estas personas ya están en una situación de vulnerabilidad, se les está haciendo un llamado que puede ponerlos de alguna manera en peligro o en más vulnerabilidad por el hecho de que también pueden tener sus libertades, ¿verdad? Se pueden ver coartadas. Sabemos que Latinoamérica tiene familias y países, tiene familias y tradiciones familiares bastante violentas, entonces este tipo de mensajes es muy, digamos, hay que tener cuidado, es muy complicado, hay otras maneras de enfocar ese tipo de temas si es que vamos a hablar de juventudes frente al peligro y sobre todo también preguntarnos por qué esto es noticia. O sea, ¿por qué es noticia que el papá de Devani le pida a los jóvenes estar atentos al peligro? ¿Es una noticia porque necesitamos clics? ¿O es una noticia porque necesitamos algo más del tema? ¿O es realmente una noticia que va a dar una perspectiva global de lo que las juventudes están pasando en México? Entonces, es bien importante ver ese tipo de cosas. Luego teníamos esta otra nota del Universal que dice: estaba descontrolada. Hablan por primera vez amigas de Devani Escobar sobre la última noche que la vieron. Y entonces en esa entrevista, que para empezar es importante problematizar por qué el medio decide entrevistar a dos jóvenes que han estado siendo víctimas de acoso en las redes sociales también, a que hablen de esta manera y citarlas de esta manera. Estaba descontrolada es la frase destacada, prácticamente la frase introductoria del titular, que nos dice también que por algo le pasó, ¿verdad? Es esta simplificación que va a hacer la audiencia, por algo le pasó. Entonces, este tipo de cosas que no aportan realmente al caso del feminicidio de la joven, que no están hablando directamente de que, por ejemplo, una joven tiene absolutamente libertad de salir y que esto no debería de estar pasando, se convierte en un montón de noticias que están culpabilizándola por haber hecho cosas que cualquier hombre puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros analizamos el periodismo tradicional y las malas prácticas, ¿verdad?, que algunos cometen. Otra de las malas prácticas que hablamos también es el sensacionalismo. Tenemos otro ejemplo en la minita de abajo sobre el caso de Devani Escobar. Moni Vidente dice quiénes serían los culpables del crimen. O sea, han convertido el caso de Devani en un caso que se ha espectacularizado de alguna manera, que ya no es un caso que está solamente en la fiscalía y que tiene como agentes activas y activos del caso a la familia, a la fiscalía, a las personas que pueden ser responsables del hecho, al Estado de Nuevo León como el garante de
de la protección de las mujeres en sus políticas públicas, sino que ahora están metiendo también mensajes de videntes, de personas que dicen que han tenido contactos con ella, que volvemos a esto de, yo sé que eso no es religión, pero volvemos a esto de las creencias. No estamos debatiendo las creencias, estamos debatiendo cómo estas creencias están de alguna manera revictimizando y poniendo a las personas que son sujetas de violencia en una situación de revictimización, ¿verdad? Y también teníamos este otro ejemplo, este es un caso que sucedió en El Salvador, el caso del asesino de Chalchuapa. En esta nota de una revista salvadoreña titulan el caso asesino de Chalchuapa, El Salvador confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último año. No fueron enterrados hace décadas como el gobierno del presidente Nayib Bukele ha afirmado. 13 de los 15 cadáveres extraídos hasta hoy de la fosa clandestina de Chalchuapa fueron enterrados entre 2020 y 2021 durante esta administración. Esta es la historia que el oficialismo no ha querido contar. El sensacionalismo, nosotras lo entendemos como les decía antes, esta espectacularización del horror que están sucediendo en nuestros países. Esta nota es ejemplarizante para nosotras porque, por dos cosas. En el primer momento, porque el periodista recopila toda la información contenida en el expediente al que tuvo acceso de manera privilegiada, es decir, no era un expediente público, se filtró ese expediente, él lo obtuvo y ahí hablamos del privilegio. Vos tenés el privilegio de que tenés el expediente en tu mano. ¿Cuál es la responsabilidad que un periodista, una periodista tiene con un expediente privado en su mano? Pues mínimamente tener algún tipo de empatía, ¿verdad?, con estas personas, no revictimizar, no dar detalles que generen morbo. En esta nota es exactamente eso lo que el periodista hace, detalla así minuciosamente las violencias que todas estas mujeres pasaron, detalla violaciones, detalla como prácticamente, ¿cómo les podría decir? Es una cuestión bien complicada, pero qué pasó antes, qué pasó después, como que si esto fuera un cuento en lugar de realmente una nota informativa. Y en una segunda instancia, lo problemático de esta nota, ustedes que después la pueden buscar, es que no utiliza en ningún momento el término feminicidio, que es un término que tiene una carga política, el feminicidio, porque se reconoce que las mujeres están siendo asesinadas por razones y en contextos diferentes a los asesinatos de hombres. Pues el periodista no había leído la ley, que es una ley que nosotras en El Salvador tenemos desde hace algunos años, que tipifica los feminicidios y las violencias contra las mujeres, y ahí no aparece ni una vez que las mujeres habían sido víctimas de feminicidios, sino que como homicidios. Entonces eso también plantea una deficiencia de la educación de las y los periodistas, de las redacciones, y también una deficiencia a la hora de informar, porque es una información parcializada, ¿verdad?, la que se está dando. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos de La Corregidora, que es un esfuerzo que a nosotros nos parece súper como bueno para identificar estas malas prácticas y que algunos medios siguen. Como por ejemplo, en esta nota, mujer permite que su pareja viole a su hija de 15 años en Edomex. Mujer permite, o sea, la sujeta, ahí la culpable, según la persona que hizo esta nota, es la mujer porque permitió y no el hombre que generó la violencia, que violó al adolescente. Y es importante que nosotros desde la perspectiva de género y el feminismo entendamos que aunque una mujer es cómplice de la violencia de género, siempre es una mujer que va a estar también de alguna manera bajo este tipo de violencias. Entonces eso no lo tenemos que dejar, no lo tenemos que perder de vista, porque definitivamente que estos casos pasan por muchos tipos de abusos, y culpabilizar a las mujeres de la violencia hacia otras mujeres es una cuestión muy problemática que nosotras tratamos de no reproducir. Y tenemos este otro ejemplo: una mujer policía detiene y aplasta con su sobrepeso a una mujer que había sido detenida privándola de la vida
Los hechos sucedieron en Tulum, Quintana Roo. No murió, la asesinaron. Ok, eso está bien, la asesinaron, pero a detener con uso excesivo de la fuerza, policías de Tulum matan a migrantes salvadoreños. ¿Por qué? Porque no es necesario decir este tipo de términos de aplasta con su sobrepeso, o sea, realmente no es necesario, sino hay que ser lo más cuidadosos posible a la hora de referir a los hechos que han sucedido, sobre todo porque ¿quién corrobora esos detalles, verdad? De esas cosas que se están diciendo en los medios de comunicación cuando se refiere a agresiones cometidas por mujeres. Eso es muy importante para nosotros tener en cuenta. Y bueno, luego de este breve paso por nuestros conceptos iniciales que tomamos, también algunas cosas que hemos debatido internamente, lo que tenemos nosotras todavía en discusión en El Salvador, y justo hoy en la mañana nos reuníamos con unas compañeras hablando de que es necesario seguir estos procesos de debate, seguir esta apertura de hablar sobre estos temas, sobre todo porque en la academia y en el periodismo tradicional, que tienen gran alcance en el país y en el mundo, no se están haciendo de la manera adecuada. Queremos también proponer algunos medios que nos parecen que sería bueno seguir de alguna manera, o que son referencias para nosotras a la hora de crear contenido. Y son Malvestida, Pícara Magazine, Volcánicas, Beach Media, Ruda y Economía Feminista. Estos medios nos parece que han sido punta de lanza en la región y que también nos inspiran de alguna manera a continuar con nuestro trabajo. Para finalizar esta conversación, yo quiero presentarles brevemente un tema que publicamos recientemente en Alaraca para que vean más o menos lo que nosotras estamos haciendo y cuál es nuestra perspectiva, ¿verdad? Quisiera saber si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo ahorita. ¿Alguien me puede confirmar? Bueno, estoy compartiendo en este momento uno de nuestros temas más recientes. Esta es una fotogalería que titulamos Las Drag Queens que no quieren ser reinas de belleza. Es un tema que trabajé yo con una compañera que se llama Angélica Ramírez. Ella realizó el concepto y la producción, y yo realicé el texto y las fotografías. Este es un tema interesante por el hecho de que está enmarcado en un proyecto de Alaraca que se llama Las Utopías Sí Existen. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto de las utopías? Perdona, Mónica, no, por lo menos en mi pantalla se está compartiendo todavía el PowerPoint. Ah, ok. Creo que tienes que salir y volver a compartir. Gracias. A ti. Hoy, ¿ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. Ok, gracias, muchas gracias por avisarme. No sabía si lo estaban viendo. Bueno, como les comentaba, este proyecto de las utopías sí existen, que estamos elaborando en Alaraca, es un proyecto que de alguna manera busca exponer, visibilizar todos estos, ¿cómo podríamos decirle? Esfuerzos colectivos de la sociedad civil que se están dando en El Salvador, a pesar de toda esta situación de represión, de autoritarismo que estamos viviendo hoy en día, y que puede que tengan o no que ver con organizaciones que están dedicadas a la defensa de la democracia, o puede que tengan que ver con organizaciones que lo que busquen es promover derechos humanos en general, ¿verdad? Porque sabemos que los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBT, cada vez que hay un deterioro o una crisis política, siempre van a estar en peligro. Entonces,
últimamente en El Salvador, con las cosas que han pasado, como por ejemplo el deterioro de la democracia y de las instituciones, de la separación de poderes, realmente ha sido un impacto mediático muy fuerte y nos hemos visto llenas de noticias sumamente preocupantes. Entonces el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en este momento es dibujar todas aquellas opciones que las personas están tomando, aún incluso en esta adversidad política en la que estamos. Entonces, tenemos este fotoreportaje que se llama Las Drag Queens que no quieren ser reinas de belleza. Y este reportaje nos habla sobre un grupo de amigas que son, algunos son hombres y otras son personas no binarias que hacen transformismo drag, pero que hacen un transformismo drag que incluso desdice o contradice algunos de los preceptos del drag tradicional, ¿verdad? Entonces ellas hacen un drag alternativo. Es muy importante para explicar ese tema que no estamos diciendo que el drag tradicional está mal, ni que ser reina de belleza dentro de la estética drag no está bien, sino que estamos problematizando por qué estas personas quieren ir contra esta narrativa, porque esto les aporta visibilidad. Entonces, decimos aquí que, bueno, ser drag queen es ir en contra de las normas tradicionales, pero aún hay espacio para la rebeldía, incluso dentro de la misma escena del transformismo drag. Estas son 4 drag queens salvadoreñas a las que no le importa solo la belleza y el entretenimiento. Ellas irrumpen en la escena con un discurso político sobre la belleza y la represión en un país altamente conservador. Entonces ahí nos posicionamos y problematizamos. O sea, tenemos la visión como periodistas feministas de que estas personas y de que todas las personas estamos en un país que en este momento está en un contexto de represión, de autoritarismo y que también esto está reciente sumado a una cultura conservadora que durante años ha sido, de alguna manera, ha reprimido los derechos humanos de la población LGBT. Y bueno, quería comentarles un poco sobre la realización de este trabajo. Ha sido realmente, en la ejecución, fue un trabajo muy alegre de hacer, en el sentido de que eran personas con una energía muy linda. Rara vez nosotras estamos haciendo periodismo de cosas que no sean tan dolorosas y negativas, y eso es lo que queremos romper. La verdad, para mí, este ejercicio ha sido, yo lo he disfrutado mucho porque yo vengo de estar viendo temas de violencia mucho tiempo y eso también impacta mucho en la salud mental de nosotras como periodistas. Entonces, este también de alguna manera es un ejercicio de un respiro para nosotras, de contar historias positivas. Lo interesante de este tema y de por qué yo quería presentarles este tema a ustedes era porque nosotras vamos aprendiendo a la hora de que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos conociendo a las personas y vamos entendiendo sus realidades, vamos deconstruyendo nuestros prejuicios. Por ejemplo, en el caso de estas chicas, habían 2 personas que eran no binarias y habían 2 personas que eran un chico gay y un chico que se identificaba como un chico queer. Pero cuando entraban en su personaje, estas personas se identificaban con pronombres personales femeninos. Entonces, de alguna manera, para representarles de una manera adecuada a la hora de escribir, yo tenía que ser fluida en el género cuando iba a escribir. Entonces, quiero mostrarles más o menos cómo logramos hacer esto sin imponerles un género que nosotras quisiéramos imponerles, sino con la que ellas se sintieran identificadas. Y bueno, aquí decimos que fuera de sus personajes, los artistas se identifican como hombres o como personas no binarias, pero en realidad ellas, ellos y ellas, a ellas, ellos y a ellas no les importan los moldes, los pronombres personales y mucho menos las normas de la Real Academia de la Lengua Española. Quieren experimentar con el cuerpo, expresar sus posturas políticas y desafiar al sistema que reduce nuestro campo de posibilidades y nos obligan a escoger entre 2 maneras de vivir nuestra identidad de género, ser hombre o ser mujer. Es decir, ahí problematizamos, ¿verdad?, con los conceptos que tenemos, qué es lo que estas personas están haciendo. Es decir, si hubiéramos visto este tema en algún medio tradicional, tal vez no se hubiera descrito de esa manera lo que estas
hacen. Y tenemos como una breve introducción de cada persona, de cada chica drag. Ahí comentan un poco sobre lo que hacen, que representan, sus propuestas. Me interesa mucho, por ejemplo, el personaje de Alexa Evangelista, que es esta chica que está acá, que ella hace una crítica, una sátira a la militarización que ha sufrido El Salvador en los últimos años. Y ahí también ponemos sobre la mesa de que los colectivos LGBT no solo hablan sobre derechos LGBT, hablan sobre derechos LGBT que sí, que son universales, pero hablan también sobre temas de política más tradicionales que también les atañen a las personas LGBT. Porque a veces pensamos que los temas LGBT están simplemente definidos por temas de diversidad sexual, y no es así. Estamos todas y todos y todas conviviendo en un mismo sistema en el que nos vemos oprimidas, oprimidas, oprimidas por el mismo sistema patriarcal, ¿verdad? Y bueno, este texto ustedes lo podrán ver más adelante si lo buscan. Esta chica que se llama Misery, fuera de su personaje, es una chica no binaria, estudiante de literatura, de letras de la Universidad de El Salvador. Me interesó un montón su postura sobre el lenguaje inclusivo, porque también es importante problematizar si vamos a utilizar ella, ¿verdad? Y sabemos que no está aceptado por la Real Academia Española, pero preguntemos qué opinan estas personas que utilizan ese pronombre, qué significa para ellas, para ellas este pronombre. Entonces le preguntamos y nos dijo: yo estudié licenciatura en letras, esta carrera gira en torno a la RAE, y si la RAE no lo admite, no está permitido. Yo tuve que pasar por un proceso de construcción por bastante tiempo porque me negaba a aceptar el lenguaje inclusivo, lo veía innecesario. En ese momento su postura era que el lenguaje inclusivo estaba forzando a la población a utilizar el pronombre neutro sin la debida evaluación. Con su autodescubrimiento, persona no binaria, Misery enfrentó a sus propios maestros y a todo lo aprendido en varios años de estudio. Te das cuenta que no puedes poner palabras sobre las personas. Una persona es más importante que cualquier norma escrita por personas de hace un montón de tiempo, hombres blancos y, digámoslo así, privilegiados. El lenguaje cambia, evoluciona, la sociolingüística te plantea eso, que no existen normas realmente, y un grupo comprende lo que se está hablando. La sociolingüística es válido. Esa es la opinión y la percepción de Misery. Entonces, para nosotras era muy importante problematizar, discutir o llevar este tipo de discusiones al texto, porque es un texto en el que estamos utilizando deliberadamente el pronombre neutro, y cualquier persona que no esté familiarizada con todo esto podría decir ¿qué es esto, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra responsabilidad y también de la visibilización que queremos hacer es llevar todos estos temas a la discusión con nuestras audiencias. Y realmente, ya que nuestras audiencias son en su mayoría mujeres jóvenes, feministas, posicionadas, hemos tenido personas de la diversidad también, hemos tenido buena aceptación de este esfuerzo de Utopía Si Existen, que incluye a un montón de temas diversos sobre personas diversas, pero también ahora los temas que nos planteamos de cara al futuro y a los retos que tenemos como periodistas feministas es cómo llegar a otras personas. Y bueno, sobre eso ya es otra discusión, y la verdad es que esperamos que podamos ampliarlo en otras sesiones. Así que hasta aquí me quedo. Si tienen alguna duda, comentario, aquí estaré para que podamos conversar. Muchísimas gracias, Moni. Realmente muy interesante todo lo que nos has planteado. Quizás las personas que están seleccionadas en el taller tengan algunas preguntas o comentarios que quieran enriquecer la charla, pues pueden tomar la palabra. Hola. Sí, buenas noches y para todas y todos los que nos están viendo. Muy agradecida con Mónica porque a través de su experiencia, pero además de toda la explicación previa, ¿no? Nos ha
a mí al menos me ha podido un poco hacer mirar el recorrido también que tengo desde una experiencia personal y política también sobre el feminismo. Entonces, muy agradecida con Mónica y bueno, también revisando un poco la página de Alaraca, creo que es muy lindo el trabajo que están haciendo. Esta nota, la última que nos ha comentado, creo que ha sido realmente para mí muy reveladora, ¿no? Porque creo que en ese trabajo, o sea, se condensa mucho de lo que nos ha hablado previamente. Y sí, por ejemplo, siento que aquí en Bolivia, lamentablemente por cómo está el periodismo, estamos, ¿no?, en un momento complicado donde no estamos pudiendo hacer mucha crítica, quizás a través de esta revista La Brava y de otras experiencias, sí, desde las mujeres y feministas se está, ¿no?, haciendo, no sé, se está tratando de hacer, ¿no?, estas críticas, pero en el periodismo así como más tradicional o popular, cada día estamos invadidos realmente por un periodismo que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes que también a través de la exposición de Mónica y que me hacía también a mí misma es sobre esto de los sentidos comunes, ¿no?, que tenemos. Entonces, creo que es importante, pienso que es importante hacer, mirar, ¿no?, cuáles son los sentidos comunes que lamentablemente vemos como normales, ¿no?, en nuestra propia mirada de las notas que tenemos. O sea, ya no nos damos cuenta de esto que ella también nos hacía dar cuenta, ¿no?, cuando estamos culpabilizando, ¿no?, a las víctimas. Y bueno, eso creo que quizás, ¿no?, ahora en esta experiencia, creo que para mí también va a ser importante porque si bien, ¿no?, como periodistas y en este caso con una perspectiva feminista podemos hacerlo, creo que en la sociedad, ¿no?, está muy normalizado estas miradas, ¿no? Y consumimos mucho sensacionalismo, ¿no? Entonces, pienso que ha sido importante la exposición que ha hecho Mónica y le agradezco mucho. Y bueno, estoy también a la expectativa de que en esta experiencia podamos, ¿no?, alimentarnos entre todas estas nuevas formas, ¿no?, de hacer periodismo, pero también nuevas formas de escribir, ¿no?, desde esta perspectiva feminista. Y bueno, ahí alegre, ¿no?, por haber podido empezar esta experiencia. Muchas gracias. Gracias, Tania. Nosotros igual estamos muy alegres de estar en este espacio. Si quieres comentar algo, Mónica, sobre el comentario de Tania, o si alguna de nuestras participantes quiere también comentar o preguntar. Y también invito a todas las personas que están siguiéndonos a través de las redes del Centro Cultural de España y de La Brava, si quieren hacer comentarios a través de Facebook, también los vamos a comentar para que Mónica pueda comentar o responder. Bueno, Karen, quizás solo sobre lo que apuntaba Tania. Muchas gracias, Tania, por tu retroalimentación. De verdad que para nosotras es un gusto generar estos espacios, que nos inviten a estos espacios, sobre todo porque podemos compartir no solo lo que hemos descubierto, lo que hemos estudiado, lo que hemos comprendido, sino también lo que ha significado para nosotras a nivel personal posicionarnos de esta manera y hacer el trabajo que nosotros hacemos. Entiendo que ustedes están ahorita en
en una situación política delicada y nosotras de hecho también lo estamos. Y es por eso que también hablamos de que el periodismo feminista también es el periodismo de la resistencia, ¿no? Este periodismo que se sitúa desde todas estas, con la perspectiva feminista, viendo todas esas desigualdades y decide cambiar. Entonces, yo encantada, y eso que apuntabas de que está normalizado el sensacionalismo, es realmente verlo, o sea, identificarlo, es un gran primer paso para que nosotras podamos de alguna manera proponer nuevas narrativas, proponer nuevas formas de acercarnos desde nuestra pluma, desde nuestras cámaras como periodistas. José Manuel. Gracias. Hola, Mónica, muchas gracias por la charla, muy interesante, profundizar sobre estos temas. Yo tenía una pregunta sobre el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, estamos acá en el curso con mi socia, que más que periodismo nos dedicamos a hacer contenido para redes sociales, ¿no? Comunicación para activistas y campañas en general relacionadas con estos temas. Y siempre hay con clientes y con activistas con los que trabajamos el mismo debate con el tema del lenguaje inclusivo, que se dice que hace ruido, ¿no? Nosotros mismos usamos en nuestras comunicaciones el lenguaje inclusivo, tenemos nuestras versiones, siempre estamos como acomodando, también hay un tema ahí de economía de espacio, ¿no? que siempre hay que trabajarlo, pero principalmente el ruido que los activistas ven, por ejemplo, en el uso del lenguaje inclusivo, es que dicen, nosotros queremos divulgar información no para la gente que ya está convencida de los temas que estamos divulgando, nosotros queremos convencer a los indecisos, queremos convencer a la gente que justamente no piensa como nosotros y queremos que esta información les llegue. Y muchas veces cuando se utiliza el lenguaje inclusivo, la mitad de los comentarios y casi toda la repercusión del contenido se va, ¿no? en gente que odia, que está en contra, y como que se diluye un poco al final lo que uno quiere comunicar por el tema del lenguaje inclusivo. No digo que no se tenga que usar, pero sí, siempre estamos enfrentándonos a esta problemática, digamos, que se genera cuando uno lo utiliza, que obviamente cada vez que pasa el tiempo esto se va reduciendo y cada vez hay, no sé si más aceptaciones, obviamente, pero al menos ya se está cada vez más normalizando su uso en más espacios y obviamente en ciertos sentidos ese es el camino. Pero en este momento muchos lo ven como que les hace ruido, ¿no? Prefiero no usarlo, prefiero usar esta versión más tibia del lenguaje inclusivo porque no quiero que de una vez me pongan una etiqueta a este contenido. Yo quisiera llegarle más bien a un público más amplio, ¿no? Entonces eso es una cosa que vemos que pasa muy comúnmente. Quería saber qué opinan ustedes sobre este tema. Gracias. Gracias, José Manuel, por tu comentario. De hecho, sí, esto del lenguaje inclusivo realmente es un gran debate en los medios de comunicación y, bueno, en los medios de comunicación con enfoque de género, por lo menos en El Salvador, el lenguaje inclusivo no se utiliza. ¿Por qué Alaraca sí utiliza lenguaje inclusivo? Porque estamos posicionadas políticamente, porque nuestro público, nuestras audiencias, nuestro deseo es llegar a personas que están posicionadas políticamente o que tienen el interés por conocer, el genuino interés por conocer más. Ahora, sobre lo que vos comentás, creo un caso diferente porque también el uso del lenguaje, sí que, y eso no lo podemos negar, tiene mucho que ver con cuál es mi meta a llegar a la hora de a quién quiero comunicar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sí puedo comprender que no se utilice el lenguaje inclusivo de la manera en la que nosotras estamos haciéndolo, pero como vos mismo decías, sí que hay maneras de no ser... no tener un lenguaje sexista o misógino, de utilizar otro tipo de lenguaje inclusivo, porque no hay una única manera de utilizar el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, nosotras internamente tenemos ese debate de si usar X o no en lugar de A y O, porque cuando las personas sordas utilizan aplicaciones para que les leen
las notas no se oyen, por ejemplo. Entonces, está todo la X no se oye. Entonces, está todo este debate de cómo usamos el lenguaje, en qué plataformas sí, en qué plataformas las personas ciegas, perdón, me confundí. Entonces, estamos en todo este debate de qué es realmente lo que hace al lenguaje totalmente incluyente. Y yo creo que así como nada está escrito en piedra y como todo lo vamos aprendiendo y desaprendiendo, es muy importante que también seamos flexibles. Por ejemplo, si un mensaje yo quiero que llegue a estas personas, voy a utilizar este tipo de lenguaje, voy a sacrificar algunas cosas. Pero si yo quiero, en el caso de la nota que yo les he mostrado, contar la historia de una persona que se ha apropiado del pronombre ella y que le utiliza el pronombre ella en su día a día, yo no puedo ponerle otro pronombre. Entonces, es como también respetar de alguna manera la forma en la que se refieren a ellas mismas, estas personas, no imponer un lenguaje a estas identidades y sí de alguna manera ver qué podemos sacrificar a la hora de otro tipo de contenidos. Y eso sí que es una discusión que tenemos internamente, pero primamos eso, lo de la identificación de las personas y cómo se sienten más cómodas. Uno siempre llega, bueno, nosotras como periodistas llegamos y preguntamos, hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo se identifica? ¿Con qué pronombre se identifica? Para nosotras es muy importante saber eso. Y si una persona nos dice que se identifica con el pronombre neutro, pues es para nosotras una obligación utilizarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, reflexión sobre todo lo que Mónica nos ha compartido en esta primera sesión del módulo 1? Igual tenemos 10 minutitos para toda la gente que nos está viendo por las redes. También pueden participar con preguntas, reflexiones en esta primera sesión. Mónica, a mí me gustaría preguntarte, bueno, tú ya en algún momento lo has mencionado, lo difícil que ha sido empezar en El Salvador este tipo de periodismo, pero ¿cuáles han sido las barreras que ustedes han sentido al momento de realizar este tipo de periodismo con enfoque feminista? Bueno, sí, en primer lugar, en un inicio fue esta barrera de la crítica dentro del mismo gremio que no nos aceptaba y que utilizaba, y bueno, no es que anduviéramos pidiendo que nos aceptaran, pero realmente es muy problemático cuando esto ya está interfiriendo laboralmente, es decir, se te cierran puertas de trabajo porque te posicionas como un periodista feminista, te sacan de ciertos espacios y estas son cosas que se vieron definitivamente en El Salvador y que viví yo personalmente en 2019. Entonces, la crítica al interior de los medios de malas prácticas, de acoso sexual, cuando estábamos poniendo sobre la mesa en reuniones editoriales que dentro de los medios de comunicación se estaban perpetuando todas estas violencias, esa es otra cosa que fue muy, muy complicado. Y a la par de todo esto, el menosprecio que se tenía a los temas que tenían que ver con nosotras y con la diversidad sexual, diciéndonos que no eran temas relevantes, que eran temas que no interesaban a los periódicos y que mejor buscáramos otra cosa de qué publicar, ¿verdad? Cuando para nosotras son temas prioritarios y ya habíamos explicado, bueno, he explicado también que no eran temas, que no son temas de minoría, ¿verdad? Que no son temas menores, como los editores aún siguen diciendo en las salas de redacción. Entonces, esas han sido las barreras y luego, bueno,
trabajar por espacios propios e independientes en el sentido más amplio de ser independiente, porque un periódico puede ser independiente, pero si está controlado por hombres machistas, realmente no va a ser independiente para las mujeres en su totalidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotras hemos venido trabajando y es lo que nos ha costado un poquito durante estos años que tenemos de hacer periodismo feminista. Gracias, Moni. Beatriz Laime, a través de Facebook, nos hace el siguiente comentario y pregunta. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Comentar que en Bolivia gran parte de las noticias se centran en política y feminicidios, que detallan cómo perdieron la vida las víctimas. Pareciera que mientras se difunde estos hechos, se registran más casos. Frente a esto, ¿cómo es recomendable informar sobre cada hecho de feminicidio? ¿Cómo manejar este hecho? Algunos medios, por ejemplo, optaron por no reportar. Wow, qué interesante y qué grave me parece lo que plantea Beatriz. Realmente no revictimizar y no espectacularizar los feminicidios no significa que tengan que pasar a la sombra de lo privado, ¿verdad? Porque es precisamente lo que en la perspectiva feminista nosotras decimos, que la violencia de mujeres es vista como algo que únicamente se va a tocar en lo privado y que no va a ser parte de lo público. Me parece sumamente grave, sobre todo porque es un asunto de interés para las mujeres que tiene que ser visto a la luz, o sea, y discutido a la luz de las políticas públicas. En ese sentido, lo que yo considero que sería lo necesario en el caso es no ahondar en las descripciones de todo lo que pasaron estas mujeres, de todo lo que los cuerpos de las mujeres han tenido que sufrir en toda esta persecución que se hace. Pero sí que es importante y que es necesario seguir informando. Y por eso también hablábamos de los datos. Los datos son importantes, no porque sean datos en sí mismos, ni porque sean más importantes que las historias personales, sino porque nos dan un panorama de la frecuencia de un suceso, por ejemplo, en el caso de los feminicidios. Y hay que tener cuidado en cómo los vamos a usar a la hora de informar, porque podemos caer en esto que ya comentaba anteriormente, de deshumanizar. Pero si se está viendo un hecho reiterado, claro que es importante hacer una revisión de datos de qué es lo que está sucediendo y no quitar el dedo del renglón e insistir en que es un hecho que está afectando a las niñas y a las mujeres en el país. Entonces, me parece bien grave eso que plantea Beatriz y también importante discutirlo en este espacio. Totalmente de acuerdo y justamente uno de los objetivos de este laboratorio es reflexionar al respecto. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, reflexión? Las personas que están siendo parte de este primer módulo del laboratorio. ¿Alguien? Ya tenemos solo 3 minutitos para poder conversar, preguntar nuestras dudas a Mónica, que ha sido tan gentil de estar en esta primera sesión. ¿Nadie? Mónica, bueno, estamos ya casi por cerrar la sesión. Yo quiero primeramente agradecerte a ti y a todo tu equipo, que además vamos a estar compartiendo con 2 de tus compañeras en las próximas sesiones, que seguro van a ser muy enriquecedoras. Agradecerte por ser parte de esta experiencia y bueno, pedirte las últimas palabras para recomendar a las personas que estamos inmersas en esta experiencia y que tiene el fin de lograr al menos 20 reportajes, crónicas, contenidos en profundidad para el mes de agosto con enfoque feminista, con el fin de enriquecer y de profundizar el periodismo en Bolivia. Bueno, primero, Karen, muchas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta en este
primer esfuerzo que tienen ustedes para diversificar de alguna manera e integrar la perspectiva feminista en el periodismo que están haciendo. Y luego realmente decirles a todas las personas que están participando que han tomado una muy buena iniciativa y un muy buen paso, y que todo esto que ustedes están haciendo va a repercutir en la vida de una persona específica. Tal vez ustedes no lo van a saber o nadie les va a contar, pero realmente una vez uno se mete a hacer este tipo de trabajos, una vez uno se propone hacer este tipo de abordajes, está contribuyendo a que muchas niñas tengan otros referentes, a que muchos padres y madres de familia tengan otros referentes, y a que muchas personas de la diversidad se sientan representadas, acompañadas con todo lo que nosotras y nosotros estamos haciendo. Entonces es muy importante de verdad que ustedes hayan tomado esta decisión, y realmente les aliento a que sigan adelante, a que se propongan hacer cosas diferentes, a que se propongan a cuestionar lo que han aprendido, que es sumamente importante en el periodismo feminista, y que se propongan también a replantear algunas cosas. No hay que tener miedo de cuestionar lo que hemos aprendido durante años, y no hay que tener miedo también de proponer nuevos saberes o nuevos conocimientos. Así que nada, yo agradecida, y de verdad que aquí estoy para cualquier cosa. Pueden encontrarme en mis redes sociales. Por si tienen alguna colaboración, si quieren platicar sobre algo, experiencias que quieran compartir, yo soy súper abierta a que podamos seguir platicando. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente ha sido una gran inauguración de este laboratorio con tu presencia. Sin duda, con todos los comentarios y tus saberes has enriquecido este espacio. Y bueno, vamos a estar en contacto seguro más adelante. Yo quiero agradecer también a todos los participantes y las participantes que pues se han animado a participar de este laboratorio, que sin duda va a tener buenos resultados, y además el proceso como tal yo creo que va a ser muy bueno. Y también agradecer a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales del Centro Cultural de España de La Paz y también de La Brava. Recordarles que el segundo miércoles de cada mes vamos a tener la primera sesión del módulo, y estos van a ser abiertos a todas las personas que quieran seguirnos a través de las redes. Y bueno, y vamos a tener otras sesiones ya con nuestros participantes para seguir trabajando y soñando en este laboratorio. Muchísimas gracias a todos y todos. Recuerdo a los participantes y a las participantes que se tienen que quedar un ratito para poder tener algunos elementos de coordinación para las próximas sesiones. Muchas gracias, y principalmente gracias también al Centro Cultural de España en La Paz. Un abrazo y que tengan buenas noches.